Hola, soy Bea Aguilar y en este vídeo vais a ver cómo hago esta caja de una forma muy fácil. Una caja donde luego meteremos nuestras muñecas para poder enviarlas. Yo lo que hago para enviarlas, como estáis viendo en el vídeo, es que le pongo papel por la parte de abajo a la caja, le pongo a la muñeca una etiqueta en la mano con una dedicatoria y mi firma, y luego le pongo otro papel por la parte de arriba. También dentro de la caja se incluye este documento que certifica que la muñeca está hecha por mí, el número de muñeca y los cuidados. Una vez que ya lo tengo todo dentro de la caja, compruebo que está todo correcto y la preparo para el envío. La envuelvo en plástico de burbuja para que llegue bien, ya que es una caja frágil, y llegue bien, no llegue doblada ni llegue rota. Aquí ya os muestro cómo estaría la caja preparada para el envío, con su plástico de burbuja muy bien liada para que no se rompan las esquinas y llegue perfecta a su destino. Ahora os voy a mostrar a cámara rápida el mismo proceso pero al revés, lo que recibiría la clienta cuando le llegara el paquete. Aquí os voy a dejar las medidas y los materiales que vais a necesitar para hacer la caja. Os aconsejo que paréis el vídeo para poder verlo bien porque no he podido ponerlo más lento y pasa muy rápido. Venga, vamos a empezar ya a hacer la caja. Para hacer la caja vamos a forrar dos piezas de 49 por 11 centímetros y dos piezas de 18 por 11 centímetros. La base y la tapa y una pieza de 49 por 11 la vamos a reservar de momento. Vamos a empezar a forrarlas como veis en el vídeo, pero yo ya las tengo forradas y me he reservado una pieza pequeña, esa que estáis viendo ahora, para mostraros mejor cómo se hace. Porque las piezas cuando son muy grandes no salen bien en el objetivo. Entonces se hace exactamente de la misma forma la pieza pequeña que os voy a hacer que las piezas grandes que tenéis que hacer. También se me ha olvidado poner en el material que vais a necesitar un rodillo de espuma. Yo compré este tipo de espátulas, pero no funcionan bien porque cuando están muy húmedas se parten y no funcionan. También recomiendo que cojáis un bote y pongáis la cola dentro y vayáis cerrando y abriendo conforme vayáis utilizando, porque es mucho más cómodo. Bueno, ahora vais a tener que empezar a forrar las 4 piezas que os he dicho anteriormente. Yo lo voy a hacer con una pequeña para que lo veáis mejor, pero se hace exactamente de la misma forma. Empezamos a aplicar cola. Vamos a necesitar también un recorte de tela, tenemos que dejar del tamaño que os he dicho, alrededor de la tela os tiene que quedar como medio centímetro aproximadamente. Entonces contar cuando tengáis que cortar la tela con eso. Vamos a aplicar la cola extendiendo muy bien por todo el cartón. Lo importante es que extendamos la cola muy bien para que luego no nos queden burbujas y no nos falte cola por ninguna esquina ni por el centro, para que la tela quede totalmente pegada. Aplicamos la cola en el cartón siempre, nunca en la tela, y ahora pegamos encima y presionamos bien por la parte de arriba y por la zona donde está la tela. Presionamos bien y comprobamos que está bien pegado, sin burbujas. Ahora vamos a cortar las 4 esquinas para poder luego doblar la tela. Ahora vamos a aplicar cola en todas las esquinas, en todos los bordes. Vamos a ir aplicando la cola por las 4 partes y también un poco por los bordes, como se ve en el vídeo. Ahora os podéis ayudar de una espátula, aunque también se puede hacer perfectamente con el dedo. Me veréis más adelante que lo hago con el dedo porque me resulta mucho más fácil. ¿Veis? Voy haciéndolo con el dedo, me resulta más fácil. Voy doblando bien, estirando bien la tela para que no se quede ningún pliegue. Y una vez que lo tengo así ya, pego. Voy pegando muy bien y esto lo voy a hacer con las 4 esquinas, con las 4 partes de tela que tengo. De la misma forma, voy aplicando cola y voy pegando.
Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con una cartulina. Una cartulina del mismo tamaño que el cartón. Vamos a coger una tela. Yo en este caso he elegido una tela de flores para la parte de fuera de la caja y una tela rosa lisa para la parte de dentro. Entonces con la cartulina vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el cartón. Vamos poniendo cola, extendiendo muy bien y una vez que lo tenemos lo pegamos encima de la tela. Bueno, vamos extendiendo bien la tela, estirando bien la tela, que no nos queden burbujas. Yo utilicé esa cartulina que estaba ya manchada de cola, tenía un pegotillo de cola ahí de dejar la brocha encima y entonces pues bueno, ahí me quedó como una burbuja de la cola, del relieve que tenía la cola. Pero bueno, como era de prueba, era solamente para que vierais cómo quedaba, pues no iba a coger un trozo de cartulina nuevo para eso. Bueno, ¿veis? Así os tiene que quedar, como estáis viendo en la pieza de arriba, bien estirado. Es inevitable que se nos vea el doblez de la tela, pero vamos, es que eso es inevitable, se tiene que ver. Pero bueno, que os quede lo más estirado posible que podáis. Dejadlo lo más estirado que podáis y sin ninguna burbuja para que nos quede lo más limpio posible. Bueno, ahora con la cartulina que tengo ahí, con la cola ya, voy a hacer lo mismo que he hecho con el cartón. Voy a cortar las esquinas y voy a ir metiendo la tela hacia adentro y pegando. ¿Veis? Lo mismo, exactamente igual. Esto ya os lo voy a poner a cámara rápida porque es lo mismo que hemos visto anteriormente con el cartón. Bueno, ya le recorto si sobresale un poco la tela. También os digo que hacerlo con cartulina es un poco más complicado que hacerlo con cartón, entonces tomadlo con tranquilidad. Y ahora ya recorto, como he dicho, los bordes de tela que sobresalen y voy a pegar justo encima del cartón. Ahora ya aplico cola en el cartón, extendiendo muy bien la cola, porque si nos queda mucha cola, luego se humedece mucho la cartulina, se humedece mucho la tela y nos pueden salir manchas. Entonces hay que intentar aplicar la cola extendiendo muy bien. Una vez que ya lo tenemos así, cogemos la cartulina y pegamos encima. Vamos presionando bien, colocamos bien y presionamos bien para que se pegue bien la pieza de cartulina encima del cartón. Y así nos quedarían las piezas. Como ya os he dicho antes, esto es una pieza de prueba y tendríais que hacer 2 piezas de 49 por 11 y 2 piezas de 18 por 11. Venga, pues ya vamos a empezar a montar la caja. Vamos a necesitar cinta de carrocero. Como veis, yo lo que he hecho ha sido poner cola en las 2 piezas, unirlas y colocar cinta de carrocero para sujetarlo mientras que seca la cola. Vamos a ir viendo a cámara rápida cómo se hace.
Ahora vamos a ir aplicando cola por todas las esquinas de la caja, como se ve en la imagen. Con cuidado de no manchar mucho, vamos a ir aplicando la cola y vamos a dejar secar. Yo dejé secar una noche entera, pero vamos, seca antes, ¿eh? No hace falta esperar tanto. Bueno, ahora vamos a forrar las dos piezas de 50 por 19 y una pieza que nos queda de 49 por 11. Lo vamos a hacer de una forma muy fácil, de la misma forma. Vamos a colocar las piezas como se ve en la imagen, como se ve en el vídeo, y vamos a aplicar cola en todas las piezas. Lo vamos a ver a continuación. Una vez que ya tenemos la cola aplicada, la extendemos muy bien porque si moja la tela, si la cola llega a mojar la tela se mancha. Entonces lo que hacemos es pegar y presionar. Pegamos bien por un lado, presionamos con la mano y ahora pegamos muy bien por el otro lado. Presionamos bien con la mano para que no hayan burbujas. Y una vez que lo tenemos ya bien pegado, vamos a ir con la siguiente pieza, que vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar cola y vamos a pegar. Cuando ya lo tenemos así, pues pegamos a continuación del otro cartón que ya tenemos pegado. Pegamos bien, presionamos bien con la mano, estiramos bien la tela, como se ve en la imagen. Le damos la vuelta y pegamos bien por la otra parte. Y doblamos, ¿veis? Hacemos ese doblez, ¿veis? Que ahí ha quedado como una separación. Pues con esto conseguimos que nos quede la separación justa para que la caja pueda cerrar. Ahora vamos a hacer de la misma forma la pieza que nos queda. Y una vez que ya lo tenemos así, vamos a coger una espátula y la vamos a pasar por esa separación que hemos dejado anteriormente. Vamos a dar la vuelta y vamos a meter todas las esquinas hacia adentro. Vamos a recortar todas las esquinas, que por cierto, esas tijeras que estáis viendo os las recomiendo muchísimo. Son unas tijeras que están muy bien de precio y cortan la tela genial. Os las recomiendo muchísimo. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir aplicando cola y vamos a ir metiendo la tela hacia adentro, insistiendo muy bien en la separación, en las dos separaciones que nos quedan, ahí insistimos muy bien.
Y así nos quedaría ya la base y la tapa de la caja. Queda como un libro. Tenéis que comprobar que abre y cierra perfectamente, que no hay ningún problema a la hora de abrir y cerrar. Ahora ya vamos a forrarlo por la parte de dentro. Yo en este caso he utilizado una cartulina de color rosa y lo voy a forrar tal cual, con la cartulina. Voy a aplicar cola en la base, digamos en la base, en la tapa, lo que sería el cartón, y voy a ir pegando la cartulina. Como se ve en la imagen, yo he dejado un poco más de cartulina para que me cubra un poco el centro. Habré dejado unos 2 centímetros aproximadamente. Y se hace de la misma forma que con la tela. Vamos doblando y colocando, pasando la espátula. Yo ya he pegado las dos partes y ahora vamos a pegar lo que es la caja. He aplicado cola por la parte del centro y ahora voy a pegar la caja. También he aplicado cola en la zona de la tela de la caja y ahora voy a pegar justo encima. Ahora estoy comprobando que la caja cierra bien, colocando bien todas las esquinas para que me cierre bien. Y ya, una vez que lo tengo, lo que voy a hacer es poner peso encima y dejar secar. Una vez que ya está seco, voy a bajar la caja hacia abajo y voy a marcar con un boli. Como veis en la imagen, estoy doblando un poco el cartón para ponerlo recto y que no se doble. Y ahora estoy marcando con un boli la marca por donde luego pegará la caja. Venga, pues ya lo que hacemos es darle la vuelta a la caja, como estáis viendo en la imagen. Vamos a aplicar cola por todo el borde de la caja y luego vamos a bajar, vamos a pegar, vamos a cerrar y vamos a poner peso encima. Ahora voy a pegar la cinta que va a cerrar la caja. Voy a marcar 10 centímetros desde el borde, como estáis viendo en la imagen, hacia adentro. Me lo voy a marcar con un boli por un lado y por el otro. Si le queréis poner solamente una cinta en el centro,
Yo creo que queda mejor cerrada con 2 cintas, pero bueno, eso ya como más os guste a vosotros. Ahora lo que voy a hacer es pegar la cinta, le voy a poner un poco de cola, voy a colocar en la marca que he hecho y voy a pegar. Ya le voy a dar la vuelta a la caja, lo hago con cuidado para que no se me suelte la cinta, que ahora veréis que se me suelta, ¿veis? Ahí se me ha soltado. Entonces, lo hago con cuidado para que no se suelte, y luego también le voy a aplicar, que no se ve en el vídeo, pero una vez que ya está pegada, le voy a aplicar por la parte de abajo un poco de silicona, para que quede más reforzado. Ahora le voy a poner también en la parte de arriba unas pinzas para sujetarlas mientras que cierro y voy pegando la caja para que no se me mueva. Pues ya simplemente tengo que bajar la caja, colocarla bien, como veis, ahí estoy doblando porque al mojar el cartón con la cola se dobla un poco, entonces lo estoy colocando recto para poder pegarlo. Y ya eso, simplemente es bajarlo y pegarlo. Por la marca que hemos hecho con boli, pegamos. Ya bajamos la tapa hacia abajo y, como he dicho, ponemos peso encima para que pegue bien y dejamos pegando un buen rato. Una vez que la cola ya ha secado, ahora vamos a poner la cinta de arriba. La vamos a poner con un poco de silicona y después le vamos a poner una decoración. Yo le voy a poner unos corazones, pero le podéis poner la decoración que más os guste. Le podéis poner una puntilla, lo que vosotras queráis, lo que más os guste. Y ya para terminar, subo la cinta que tengo abajo, y marco por dónde tiene que ir la cinta de arriba. Una vez que ya lo tengo así, pues ya solamente tengo que pegar con silicona la cinta de arriba. Pongo un poco de silicona y por ahí pego. Cuando ya lo tengo pegado, hago lo mismo con el corazón. Pongo silicona y pego. Y esto ya es cuestión de decorarla como más os guste. Yo en este caso utilicé esos corazones, pero podéis ponerle lo que vosotras queráis, lo que más os guste. Y ya tendríamos la cajita terminada.
Ya habéis visto que es una caja muy fácil, no tiene ninguna dificultad y es súper bonita. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. En el próximo vídeo veremos cómo hacer de forma muy detallada la muñequita que estáis viendo en la imagen, la muñequita Valerie. Esta muñeca la haremos con dos tipos de cara diferentes, una cara pintada y una cara más sencilla para que todos podáis hacerla.